Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para el nuevo estado y continuamos nuestra serie del estudio, lectura y análisis de quién es Juan Ponce de León, donde estamos pues analizando esta monografía, este libro titulado pues La familia de Ponce de León. Este es nuestro segundo video donde vamos a estar hablando respecto al prólogo de la obra y también voy a estar haciendo unas aclaraciones, ¿no? Voy a hacer unas aclaraciones bien importantes porque pues ya estamos en el segundo video y ya nos podemos adentrar dentro de temas pues más particulares y a la misma vez pues tengo la oportunidad para rectificar ciertas cosas que pues en el último video pues quizás por mis omisiones no van a ser del todo claras para pues los espectadores que estén viendo esta serie ya desde el comienzo, ¿no? Y como es el comienzo pues me gustaría pues plantear ciertas cosas. Tenemos que recalcar que aunque este autor Álvaro Huerga y su antecesor hasta cierto punto el señor Vicente Murga hayan sido pues eh, sacerdotes católicos, pues hay que tener en mente de que desde un punto de vista tradicionalista, católico, pues indudablemente la iglesia, la única iglesia, experimenta una crisis profunda desde 1958, donde la iglesia de Dios ha experimentado un millar de grietas de ahí en adelante. Y como consecuencia existe la posibilidad que desde el 1958 pues estamos sin papa y como consecuencia la iglesia pues no es la iglesia y la iglesia pues es otra cosa. Y obviamente para todos aquellos que conozcan del sedevacantismo, ¿no? De R&R, de Vaticano II obviamente, y de todo el drama que ha ocurrido en la iglesia desde el 1958 y quizás desde pues desde Pío XII, y algunos dirían, pues, Pío IX quizás, ¿no? Tenemos que tener en mente de que, pues, la iglesia ha estado bajo ataque y ha estado bajo ataque desde el momento que se fundó, ¿no? Y ahí tenemos todas las diferentes herejías a lo largo del tiempo, especialmente durante los primeros 1500 años de la iglesia, ¿no? Tenemos el gran cisma en el siglo XI, pero el punto es que a partir del siglo XVI, pues las herejías se salen de control, ¿verdad? Y el protestantismo, como dijo Pío IX, Pío IX, es la suma de todas las herejías, que después Pío X, décadas después va a decir que el modernismo es la suma de todas las herejías. Y en esencia, el protestantismo rompe el dique, eh, corren las aguas, y el protestantismo pues sienta las bases para el liberalismo, todas sus aberraciones, todas sus herejías, y ella pues siente las bases para el capitalismo siente las bases para el socialismo siente las bases para el comunismo, y pues después de las dos grandes guerras del siglo XX, pues estamos en un mundo de nihilismo cuasi absoluto, y específicamente después de las dos guerras, y específicamente desde 1958, pues la iglesia pues sufre todo esto, porque lo último que queda es la iglesia dentro de lo que son las fuerzas del mundo, ¿verdad? La iglesia militante, ¿no? A diferencia de la purgante y la triunfante o la celestial, la iglesia militante es lo último que queda en este mundo en términos de instituciones que le hagan frente a lo que son pues las fuerzas demoníacas, ¿no? Lo que el apóstol llama el catejón, ¿no? De cómo pues el catejón está roto, está craqueado, por no decir totalmente inexistente, porque todavía quedan remanentes, ¿no? Y eso hay que recalcarlo, porque esa es la perspectiva que estamos utilizando aquí. Yo creo que esa es la perspectiva más sensata para todos aquellos que se hacen llamar católicos de verdad, ¿no? Porque pues estos son temas que lamentablemente el 90% de los católicos no entienden, o por lo menos de los que se hacen llamar católicos, y ese otro 10% que lo comprende, pues hay muchas divisiones, hay muchas peleas, este, y lamentablemente pues también hay muchos herejes, porque aunque yo sea tradicionalista, pues yo en mi carácter personal no estoy de acuerdo con iniciaciones de obispo sin el aval papal, pero a la misma vez, sin el papa no hay sacerdote, o sea, porque eso también aplica a la iglesia conciliar. O sea, y ahí pues ya entramos dentro de un debate que es el debate con letras mayúsculas, ¿no?
porque dicho todo esto, pues hay unas implicaciones escatológicas inevitables, ¿no? De que pues estamos viviendo en unos momentos críticos, únicos en la historia de la humanidad. Y si uno pues entiende las profecías y lo que han dicho pues los papas en siglos anteriores, pues uno se va a dar cuenta de que pues hay unas cosas que están ocurriendo que son muy similares a la profecía de Daniel, ¿no? Y eso pues tendría unas implicaciones que la mayoría de las personas pues no van a entender fácilmente por varias razones. Pero más allá de eso, lo que nos salva y lo que pone todo en perspectiva es la sana doctrina. Y entender de que más allá de lo que ocurre en este mundo, que es el mundo sublunar de los cuatro elementos, ¿no? Hay un más allá, ¿no? Y hay unas postrimerías, ¿no? Hay un infierno, pero también hay un purgatorio y hay un cielo, ¿no? Y lo que nos salvaguarda es estar anclados en la sana doctrina. Y eso lo podemos hacer pues estudiando lo que es la sana doctrina hasta el 1958. Ya del 1958 en adelante pues hay muchas dudas. Hay muchas dudas y el futuro se vuelve incierto si no estamos anclados dentro de la fe y la razón que siempre fueron pues las bases. Bueno, no fueron las bases porque la base es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que funda la iglesia, pero la razón y la fe siempre fueron de la mano. Y para ser verdaderos católicos, pues hay que tener razón, ¿verdad? Hay que ir corriendo con la razón y despegar con la fe, ¿no? Y estar al tanto de que uno llegó a donde está por la razón y lo que lo mantiene volando es la fe. Y eso tiene que estar anclado en lo que, en lo que son los hechos de la sana doctrina. Y recordemos, como es la parábola de los trabajadores, ¿no? O sea, uno puede estar trabajando todo el día y uno puede empezar a trabajar en la viña una hora antes de que ponchen y de todas maneras todo el mundo va a tener la misma recompensa, la misma paga, porque al fin del día es, tú sabes, la conversión, es realmente pues aceptar a Dios y aceptar a la iglesia, ¿no? Y aceptar la sana doctrina. Y pues mucha gente nació en la iglesia, mucha gente llegó a la iglesia por las puertas, mucha gente llegó a la iglesia por las ventanas, y hay otros como yo que entramos por la cripta, literalmente. Todos somos pecadores y como consecuencia, pues, tú sabes, eh, no deberíamos brincar a conclusiones precipitadamente sin realmente pues ponderar y estudiar los sucesos históricos que han ocurrido desde el 1958. Y más allá de que usted sea, pues, no quiero decir acólito, pero que usted, pues, avale el Vaticano II, la misa de Pablo VI, pues, más allá de eso, pues, hay unas cosas y hay información y hay relatos y hay investigaciones y hay todo un cuerpo de trabajo que demuestra que desde 1958 hay una crisis profunda. Ahora bien, de eso a brincar a iniciar obispo fuera del papado, de eso a brincar a montar negocios, ¿no? A montar negocios tradicionalistas, de que no, ven acá, aquí están los verdaderos sacramentos, aquí están la verdadera iglesia. Ya ahí pues estamos incurriendo en herejías, como hacían antes. O sea, estamos en un momento de crisis profunda en la iglesia. Y dentro de esa crisis, pues se manifiestan estos hombres, ¿no? Y dentro de esa crisis también se industrializa Puerto Rico con el ELA, ¿no? Y Luis Muñoz Marín y el Partido Popular y todo lo que es ese proyecto de la posguerra que recalquemos. Y aquí los libros los libros nuevos ay Dios mío, Rodríguez Beruf, creo que es que se llama así, que es papá de una amiga mía de la infancia, ¿no? De la juventud. En esos libros de Puerto Rico y la Segunda Guerra Mundial uno entiende de que el ELA no salió así de la nada, o sea, más allá obviamente del proyecto político, pero de que hubo unos incentivos, incentivos económicos que comenzaron con la guerra, ¿no? Y de cómo pues esa transformación toma parte también de todo lo que es el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo que me refiero es que en esa crisis es que pues el Puerto Rico moderno llega a ser lo que llega a ser, más allá de toda la modernidad que ya estaba pues goteando desde la cédula de gracia y algunos dirían desde pues el cambio a los Borbones, ¿no? Pero el punto es que en toda esa crisis es que se manifiesta lo que es la formación de Puerto Rico y se manifiesta esto. Y ustedes dirán, wow, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, Vicente Murga, este señor Huerga, pues
son parte de la Universidad Católica de Ponce. La Universidad Católica de Ponce comienza literalmente en los 40, o sea, literalmente comienza ya al final de Pío XII. Y de hecho en Puerto Rico no hubo universidades católicas hasta la Católica de Ponce. Recuerden que la Inter es protestante, la UPR es secular. Y obviamente pues Sagrado Corazón pues era un colegio de niñas y después se vuelve una universidad, pero los que conocen, yo no conozco a la Pontificia de Ponce, así que pues doy el beneficio de la duda, pero pues me imagino que es una universidad como cualquier otra, pero Sagrado Corazón la conozco y Sagrado Corazón es un hervidero de homosexualismo, es un hervidero de putrefacción y de católico pues tiene muy poco más allá de su nombre y su historia, ¿no? Y tienen que tener en mente que en ese contexto es en el que se crea este libro y estudiamos la biografía de Ponce de León, ¿no? Y de cómo todo lo que yo he dicho también abona a lo que mencionamos anteriormente en términos de la antihistoria, porque a fin de cuentas, o sea, estas instituciones que avalan esta colección, nuevamente la Academia Puertorriqueña de la Historia, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, pues son entidades nuevas. Obviamente en la historiografía oímos siempre de que no hubo universidades en Puerto Rico bajo los españoles y la primera universidad fue en el 1903. Ay, Dios mío, qué atrasados somos. Pero los dominicos en Viejo San Juan probablemente le metían tres patadas a la gente en la Universidad de la UPR en el 1903. Eso es una cita de un amigo mío, pero la realidad es que esta idea de que no había educación en Puerto Rico previo al 1903 o previo a las demandas liberales de los puertorriqueños de finales del 19, eso es totalmente ridículo, es ridiculísimo, ridiculísimo. Como este fetiche como este fetiche de los censos, de contar a los vecinos, pero no contaron a los esclavos ni a las mujeres, es ridiculísimo. Es ridiculísimo y solamente demuestra el embrutecimiento sistemático en el cual estamos. Solamente demuestra pues la crisis que tenemos. Porque en un mundo donde existe la posibilidad de que no haya papa, de que no haya rey del mundo, ¿no? Recordemos, el papa es Roi du Monde, ¿verdad? Y él es el representante del rey de reyes. Y al no estar ahí, porque recordemos que la iglesia, lo que es el papa, es lo materialmente más cercano a Dios, indudablemente. O sea, más allá de los sacramentos, más allá de lo que es la iglesia per se, o sea, el papa y la institución per se, es con que todo sale de ahí, ¿no? Porque todo emana de la fundación de Jesucristo, ¿no? Todo emana de la fundación de Jesucristo a Pedro y la sucesión apostólica. Y no estoy incluyendo ortodoxos porque yo eso es otro tema, o sea, los ortodoxos para mí, pues, hablar de los ortodoxos en siglo XI es una cosa, hablar de ellos en siglo XVI o finales del XV es otra cosa, y hablar de ellos en el siglo XX es otra cosa, y en el siglo XXI al parecer también, o sea, los ortodoxos en esencia son protestantes del siglo XI, que no surgen como protestantes, pero surgen primero como cismáticos, ¿no? Y luego es que desarrollan sus herejías, y luego desarrollan iglesias que a la larga se van a copiar de las protestantes, como hizo el emperador este ruso, que cambió la iglesia de Rusia utilizando el modelo luterano. Pero tengan en mente de que, pues, en un mundo donde no hay papa, pues hay una crisis real. Y tengo que hacer esas aclaraciones para que ustedes sepan de dónde yo estoy viniendo y para que entiendan, pues, también lo que es el grupo, ¿no? El nuevo Estado, la idea de que, pues, los problemas políticos no existen. O sea, y los problemas políticos de Puerto Rico no son problemas políticos, porque en esencia siempre son problemas culturales, porque los problemas políticos es la lucha libre que pues el sistema materialista histórico ateo le lanza a la gente para entretenerlos y mantenerlos dentro de ese espectro cerrado liberal, ¿no? Y para resolver ese problema, porque el problema es ese, es el espectro liberal, es el liberalismo, es la herejía, para resolver esos problemas, pues hay que atender la cultura, porque al fin y al cabo nos vamos a dar cuenta que los problemas reales son problemas culturales. ¿Y qué es la cultura? La cultura es cómo nos relacionamos a Dios, que lamentablemente ese término también ha perdido relevancia, específicamente por este tipo de instituciones, ¿no? El ICP, ¿no? Instituciones que nuevamente, aunque hayan personas muy buenas ahí, o sea, hay muchas personas que se dedican a la antihistoria, son entidades modernas. Y son entidades, como son entidades modernas, no son entidades tradicionales, no son entidades católicas puertorriqueñas. Y en adición a eso, como son entidades modernas, pues se van a dedicar a
a promover la nueva historia. Claro, no todo el mundo va a promover la nueva historia, pero van a promover los paradigmas historiográficos modernos, que aunque pues la gente más es que es el mismo espectro liberal, la idea de que pues hace 100 años el que parecía un liberal extremista hoy en día es un conservador, fascista, intolerante, machista, retrógrado, ¿no? Y de cómo el que hoy es el más avanzado, el más vanguardista, el más partido, el más que usa arcoíris, el más que pues se hizo cambios de sexo, dentro de 100 años ese va a ser el conservador dentro del espectro liberal y ahí es que está el problema, ¿no? Los problemas políticos en Puerto Rico se tienen que atender saliendo de ese espectro liberal y atendiendo a las bases de todo, que es la cuestión cultural. Y la base de todo es la idea de cómo el hombre se ha desligado de Dios y cómo eso ha creado un caos total, tanto en otros países, específicamente dentro de lo que es nuestra tradición hispana, pero en Puerto Rico lo centramos dentro de estos temas que estamos hablando, la vida de Juan Ponce de León y todo esto que he mencionado, que también tocamos en otros videos. Y espero haber sido conciso, ¿no? Y espero pues que ustedes entiendan esa situación porque dentro de todo tenemos que darnos cuenta de que pues más allá de lo que dije, estamos en un momento histórico crítico, donde pues quizás no hay sacramento, quizás no hay iglesia, quizás no hay papa, ¿no? Y eso pues lo que revela es un momento escatológico de gran envergadura y cómo pues eso se refleja dentro de todo el desarrollo histórico previo, dentro de lo que es la verdadera historia, que es la historia pues católica, ¿no? De un comienzo y un final. Y yo sé que pues probablemente hay muchas personas con sensibilidades liberales, anticristianas, de todos los tamaños y colores que pues van a escuchar esto y van a pensar cosas muy feas, ¿no? Y van a sentir miedo o van a sentir ira. Pero tengan en mente que lo que están sintiendo es el pecado, ¿no? Y probablemente pues otras cosas nefarias. Y esas son las aclaraciones que tenemos que hacer antes de proceder, para estar claros, ¿no? Pero Dios mediante, o sea, el propósito de esta serie es realmente conocer a Juan Ponce de León y quitarle esa falsa etiqueta de genocida, esa falsa etiqueta filomarxista, marxista, de explotador, de un gran demonio. Es curioso cómo los marxistas y los filomarxistas contemporáneos utilizan esta terminología cristiana, católica en esencia, pero no creen en los conceptos, ¿no? De cómo describen a un hombre como un monstruo cuando no creen en monstruos, cuando no creen en demonios, o sea, lo que creen es en la magia y en la hechicería del liberalismo, ¿no? En la magia y la hechicería de lo que es la modernidad. Y eso pues lo tenemos claro. Así que pues nada, vamos a continuar y vamos a hablar ahora del prólogo. El prólogo es muy interesante porque este librito tiene muchas cosas muy buenas. Y quería hacer este video para hablar del prólogo y también decir estas particularidades que acabo de mencionar. Y lo que vamos a hacer ahora es que quiero enseñarles también el libro. Miren, no les enseñé esto aquí, pero tengo entendido que existen muy pocos documentos de puño y letra de Juan Ponce de León. De Juan Ponce de León queda bien poco, queda su casa en Salvaleón de Higüey, queda lo que aparentemente son los restos de su casa en la número 2 en Guaynabo, en Pueblo Viejo. Lo que sucede es que pues yo todavía no tengo muy claro esa cuestión de las ruinas, porque al parecer las ruinas se movieron cuando se construyó la carretera número 2 que recalquemos es una carretera militar, es una carretera americana. Y que pues pasar por encima de eso no me parece un accidente, sino que me parece algo bastante planificado pues para que el liberalismo de ese principio del siglo XX pues no o sea, que para que ese liberalismo de principio del siglo XX hiciera todo lo posible para que pues nosotros los puertorriqueños pues no supiéramos lo que es Juan Ponce de León. También tengo entendido que hay una espada de Juan Ponce de León. Están los herederos de Juan Ponce de León, Casa Blanca, donde él nunca vivió, pero vivieron sus hijos. Sin embargo, solamente hay o sea, yo escuché a un español decir de que habían solamente 2 documentos de puño y letra, o sea, pero hay muy poca documentación y este es uno de los documentos que hay, ¿verdad? Lamentablemente el texto no me indica de qué es ese documento en la parte de atrás del libro. Sin embargo, pues claramente se ve la firma de Juan Ponce de León, ¿no? Para que la gente no diga que Juan Ponce de León es una conspiración, que eso probablemente va a llegar en el próximo siglo, ¿no? Hablar de que ese hombre nunca existió, eso no hay tal cosa. Lo que existe es, que yo sé, los cyborgs y el Internet y la evolución. Y básicamente no sé si esto es una especie de capitulación, pero es un documento donde pues está esa firma
Luego tenemos también en la parte de atrás una breve presentación de Fernando Picó, ¿verdad? Historiador, jesuita, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedra. Yo lo conocí cuando estudiaba en la UPR, tengo mis reservas en términos de su trabajo. Y aquí dice Álvaro Huerga, que nuevamente es el autor, quien tanto ha hecho por la historiografía de la Iglesia, no solo en el siglo XV, perdón, siglo XVI, sino también en los siglos subsiguientes. Hace gala de su manejo de las fuentes documentales de los siglos XV y XVI. Fernando Picó, balance historiográfico de la historia de la Iglesia puertorriqueña en el siglo XVI, en M. Alvarado Ediciones, Iglesia y Sociedad, San Juan, Puerto Rico, 2008, página 361. Bueno, o sea, está aludiendo al autor y todos sus dotes. Entonces, eh, hay una introducción dentro de lo que es la parte aquí del libro que vamos a leer como preámbulo a lo que es el prólogo que nos vamos a meter de seguido. Y dice, en el mes de marzo del año 1908 escribió Cayetano Colitoste. Recordemos que Cayetano Colitoste fue médico, fue historiador, fue político y fue un hombre liberal, pero dentro de su liberalismo, pues trabajó mucho por la historia de Puerto Rico, ya que pues gracias a él es que se funda, bueno, no sé si él lo fundó, pero él fue instrumental en el Boletín Histórico de Puerto Rico, que fue pues una publicación que fue muy importante para la historiografía puertorriqueña y sigue siendo. Y él dice que en el 1908 escribió Cayetano Hipólito de 6 cartas abiertas defendiendo la celebración del cuarto centenario de la colonización cristiana de la isla de Puerto Rico. Las publicó luego en el Boletín Histórico de Puerto Rico, tomo 3, página 234, 251. En ellas rompió lanzas cívicas, no para incensar las gestas de Juan Ponce de León, sino para celebrar una fecha memorable. Para Puerto Rico, el 12 de agosto de 1508, se escucharon las bases civilizadoras de nuestra actual sociedad, que esto es muy importante, ¿no? Mucha gente, como mencioné en el último video, piensa que la isla se descubrió el 19 de noviembre de 1893, que tengo que recalcar que aparentemente hubo, ay, Dios mío, creo que fue Pinzón, Martín Pinzón, parece que la isla de Berenque se había descubierto en el primer viaje de Colón. Y sencillamente en el segundo viaje de Colón, pues vino Cristóbal Colón y la proclamó, ¿no? Pero aparentemente ya se había descubierto en el primer viaje, pues, digamos, a modo secundario, como pues la historiografía pues se ha olvidado, ¿no? Pero nuevamente el 19 de noviembre o el 18 de noviembre, que es mi cumpleaños, eh, tú sabes, sencillamente se llegó aquí en la crónica de Oviedo creo que lo retratan, ¿no? Llegaron aquí, buenas tierras, buenos vientos, pero no hubo un asentamiento permanente. Eso comienza con Juan Ponce de León y comienza en el 1508. Y vamos a ver que hay otras fechas bien importantes, 1511, 1513, aludiendo a ataques caribes y sublevaciones taínas que van a ser muy importantes y que vamos a tocar a lo largo de la discusión, porque esos son los temas donde pues encontramos el contacto de Juan Ponce de León con los taínos en términos de la historiografía disponible, ¿no? Pero tengamos en mente que en el primer contacto, o sea, él llegó aquí el 12 de agosto de 1508, la ceremonia del Guaiteao, intercambio con Agua Ivana primero y se asienta en Caparra. Pero antes de asentarse en Caparra, tengo entendido que hubo otros asentamientos, ¿no? Y de cómo finalmente terminaron en Caparra y cómo eventualmente la ciudad se va a trasladar a la isleta de San Juan a partir del 1519, 20, 21, 22. ¿Okay? Que nuevamente no es que se funda San Juan, sino que se reubica el poblado a la isleta de San Juan, ¿no? Que se va a llamar pues Puerto Rico. No porque la isla estaba llena de riquezas, que eso es algo muy particular. A Puerto Rico se le llamaba Puerto Rico no porque la isla era riquísima, que la era, ¿no es cierto? En sentido, en términos agrícolas lo sigue siendo, ¿no? O por lo menos latentemente. Pero tengo entendido que a Puerto Rico le llamaban Puerto Rico porque el puerto de la bahía era muy bueno. Era un puerto rico, en el sentido de que era un buen puerto de anclaje. Y recordemos que los primeros que llegaron aquí, más allá de ser hispanos, más allá de ser cristianos, eran marineros. Así que tengan eso en mente. Y de la misma manera tengan en mente que muchos de los primeros asentamientos se reubicaron. La Isabela, que fue el primer sitio en Santo Domingo, desapareció. Tengo entendido que La Habana se mudó. Tengo entendido Veracruz, el puerto mexicano.
irónicamente, pues, DF siempre estuvo donde estuvo porque pues era la capital de los aztecas, de los mexicas, así que pues se mantiene. Pero el punto es que lo que sucede en Caparra y San Juan ha sucedido en otros lugares dentro de la empresa de la conquista, ¿no? Y seguimos leyendo. Colitoste fue el docto y aguerrido promotor de la gloriosa efeméride, que se conmemoró con solemnes festejos en todo el país y quedó su huella en una espléndida gavilla de crónicas y estudios bajo el epígrafe Gratitud y Progreso, cuarto centenario de la colonización cristiana de Puerto Rico, San Juan, tipografía del Boletín Mercantil, 1908. Vamos a hablar de esto más adelante. Quiero recalcar que tengo entendido que durante ese cuarto centenario es que se construye la Plaza Colón, ¿no? Y la estatua de Juan Ponce de León, que estaba donde hoy está la Plaza Colón, frente al Teatro Tapia, que en esa época, bueno, no sé, yo creo que ya le habían puesto Tapia, ¿no? Pero el teatro antes se llamaba Teatro Municipal de San Juan. Luego esa estatua se muda a lo que va a ser la Plaza Colón, o lo que es la Plaza Colón, ¿no? Y está ahí más o menos desde esta época, ¿no? Que es el cuarto centenario de disculpen, de 1492-93, no el cuarto centenario del 12 de agosto de 1508. Ahí hubo, para que esté claro, que tengo entendido que en el cuarto centenario de los 1890 es que se mueve la estatua de Juan Ponce de León al lugar donde está hoy y se construye esa estatua de Cristóbal Colón. Y yo me imagino que dentro de esas celebraciones que estaban vivas en la memoria, ¿no? O sea, es como pensar en la regata Colón del 92 cuando estábamos aquí en el 2008. O sea, yo, aunque era muy, muy niño en el 92, pues la recuerdo, pues, esporádicamente. De la misma manera, en el 1908, me imagino que Cayetano Colitoste recordaba ese cuarto centenario, ¿no? Y quería, pues, hacer esta salvedad, que vamos a tocar luego sobre su interés, ¿no? Vamos a seguir leyendo y disculpen. Varios trabajos de Colitoste se incluyeron en ese libro, especialmente los relativos a sus gestiones para dar realce oficial a la celebración de un ensayo de biografía de Juan Ponce de León, página 289354. Recuerden, esto es una publicación académica, así que pues, van a tener estas cosas así. A mediados del siglo XX, al cumplirse 450 años de la llegada de Juan Ponce de León a Borinquen, o Borinquen, se publicaron dos obras fundamentales, la biografía de Juan Ponce de León por Vicente Murga, que nuevamente es el autor inicial de esta historia documental de Puerto Rico, catedrático de Ponce en la Universidad Católica, patrocinada por Luis Muñoz Marín y Jaime Benítez, el Partido Popular, que nuevamente alude a lo que mencioné al principio de este video. Y el ensayo de Manuel Ballestero Gaibrois, o Gaibro, o Gaibrois, eso no sé cómo pronunciarlo en francés, sobre la idea colonial de Ponce de León auspiciada por el ICP, o Instituto de Cultura Puertorriqueña. En el año 2008, hace escasamente 14, 15 años, se cumplía el quinto centenario y casi se pasó en silencio, sin festivas y académicas conmemoraciones oficiales. Algún eco tuvo la efeméride en el Museo Histórico de Ponce, 8 de octubre de 2008, y en el Centro de Convenciones de San Juan, 13 de noviembre de 2008. Quizás la publicación conmemorativa más notable fue la reedición de Gratitud y Progreso, ya mentada líneas arriba, que curó y prologó con su templado amor patrio el señor Luis E. González Vales y San Juan Academia Puertorriqueña de la Historia 2008. El presente tomo de Historia Documental de Puerto Rico, 18, que es el tomo el cual estoy aludiendo aquí, de la colección, quiere rellenar el silencio con una monografía sobre la familia Ponce de León en Puerto Rico. No es solo una revisión de las gestas de Juan Ponce de León, corrigiendo errores generalizados, sino un ensanche y continuidad en su nieto, Juan Ponce de León II, a lo largo de la entraña del siglo XVI. ¿Por qué Juan Ponce II? Porque pues hay mucha documentación, bueno, no hay mucha, pero la idea es que hay más hay documentación considerable en relación a Juan Ponce de León II, que es el nieto de Juan Ponce de León, que también fue gobernador en Puerto Rico, que de Juan Ponce de León primero. Pero noten aquí, o sea, aquí están hablando de que estaban corrigiendo errores generalizados. ¿Cuáles son esos errores generalizados? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No los conozco, no sé cuáles son, pero me parece curioso de que hayan mencionado eso. O sea, que estamos hablando de que la vida de Ponce de León se entendía de una manera y con esta publicación o estas publicaciones en el siglo XX, pues cambia la idea
de Juan Ponce de León. Y tenemos el prólogo. El prólogo es muy interesante porque pues el prólogo comienza con esta idea de Cayetano Colitoste en el 1908 tratando de decirle a José de Diego, que es el Speaker of the House en esa época, o por lo menos de hacer eco de que pues el 12 de agosto de 1508 era una fecha muy importante, porque era la fecha en que Juan Ponce de León llegaba a Puerto Rico. Era básicamente pues como los peregrinos llegando a Estados Unidos en términos de pues ese mito fundacional que pues se basa en un hecho histórico, ¿no? Y noten aquí, miren lo que él dice para que ustedes tengan una idea de que esta idea de que Juan Ponce de León es asesino y que es un genocida y que es un usurpador y un colonizador, no es de ahora. Esto lleva sobre 100 años y probablemente lleva más, porque yo estoy seguro que en el siglo XIX también los liberales pasaban por el piso a Juan Ponce de León. Yo me imagino que Betance y Segundo Ruiz Belvi, el corillo posterior, ¿verdad? De los de Nueva York, de seguro en términos de tradiciones, los pasaban por el piso porque eran anticristianos. Esa era su esencia de la revolución, en efecto. O sea, esto es lo que no te enseñan, ¿no? El laborantismo del siglo XIX no era por la patria, no era por la libertad, no, era que eran anticristianos, eran anti-viejo orden. Anti, ¿cómo es que le dicen en francés? Old regime, o sea, el viejo régimen, ¿no? Lo que querían era salir de la iglesia y salir de las monarquías pues costara como costara. Por eso es que cuando viene la transición en el 1898, pues todo el mundo está chilling, ¿no? Porque pues por fin había un gobierno netamente republicano, judeo-masónico al poder, ¿no? Pero eso ya es otro tema para otro momento. Pero el punto es que, pues, todos estos revolucionarios probablemente, pues, no necesariamente eran tan eh, admiradores de Juan Ponce de León. Yo al día de hoy todavía no he visto nada de Albizu, que es posterior, obviamente, pero lo recalco como una nota interesante, ¿no? La figura de Ponce de León lleva desacreditándose mucho tiempo. Y también lleva desacreditándose porque, pues, como vamos a ver, la historia de su vida no se ha conocido tanto hasta, pues, años recientes o no se le ha dado la importancia hasta años recientes debido a que, pues, hay escasa documentación al respecto. ¿Ok? Entonces, quiero leerles aquí lo que dice el prólogo. En 1908 se cumplía el cuarto centenario de la llegada de Juan Ponce de León a Puerto Rico y la efemérides se conmemoró en grandes festejos. El actor de primera fila que los promovió fue Cayetano Colitoste, que ya hablamos de él, insigne historiógrafo del país, con motivo de la descelebración que corrió a cargo y a osco talante de un periodista. ¿Ok? O sea que vemos que la idea de Cayetano Colitoste, de tratar de meter mano con esta fecha, que vamos a hablar más adelante porque también hay un interés personal ahí como él, de él como historiador, como ya en la prensa de principios del siglo XX, ya estamos hablando ya pues eh, ley Foraker, ¿no? Ya estamos ley Foraker, ya hay bancos en Puerto Rico, ya las logias masónicas están por todos lados, protestantes están choretos por ahí, o sea, ya vemos desde este entonces cómo hay heterodoxias ya por ahí corriendo y marcando territorio, ¿no? Y cómo esas heterodoxias 100 años después, al momento que estamos grabando este video, pues son la norma, son pues los regidores de los paradigmas dominantes dentro de lo que es la cultura o la contracultura puertorriqueña que se ha sentado y se ha entronizado sobre lo que es la tradición boricua, la tradición hispana, católica, eh, y lo que nos hace lo que vamos a hacer hasta el fin de la historia, ¿no? Y ya aquí vemos indicios, o sea, esto no es algo nuevo, esta idea, esta leyenda negra, o sea, Bartolomé de las Casas no fue exitoso porque él fue Bartolomé de las Casas, no, Bartolomé de las Casas fue exitoso porque esos textos los usaron los judíos de Holanda y los protestantes para, pues, hacer mala publicidad a los españoles. Y obviamente de eso se van a recostar los protestantes, de eso se van a recostar los liberales y de eso se van a recostar muchos afrancesados posteriormente dentro de lo que es nuestra tradición. Y eventualmente, pues eso se expresa en un liberalismo, ¿no? Y de cómo la leyenda negra, pues, lo acapara todo. Y dentro de esa leyenda negra, en el contexto puertorriqueño, pues inevitablemente va a caer todo lo que sea del siglo XVI importante. Entiéndase por ello, pues, Juan Ponce de León. eh, Podemos hablar Sotomayor, podemos hablar quizás Obando, ¿no?
porque ya después, a finales del siglo XVI, pues ya entramos dentro de ese hoyo negro histórico que es el siglo XVII, ¿no? Que estoy exagerando, estoy haciendo un chiste, pero ustedes entienden lo que quiero decir, que el siglo XVII es un siglo que, pues, irónicamente, el mejor siglo español, ¿no? O por lo menos de los mejores, o por lo menos de los más fuertes. No sabemos qué estaba pasando aquí en Puerto Rico. Y probablemente, en términos, pues, modernos, no estaba pasando mucho, pero quizás en términos teológicos, espirituales, sí estaba pasando mucho. Eso es un periodo de tiempo que pues, amerita ser reexaminado con una lupa, pues, tradicionalista y que inevitablemente, tarde o temprano, alguien vendrá a hacer, ¿no? Y nuevamente, pues aquí vemos cómo Cayetano Colitoste aprovecha y dice, espérate, espérate, hay que celebrar este hito. ¿Y por qué él está ahí? Porque aparentemente, y él escribe esto en una carta que se publica en el libro, él aparentemente descubrió en el Archivo de Indias este documento que comprueba de que Juan Ponce de León llegó el 12 de agosto de 1508, que es algo que no había ocurrido, o sea, que nadie había retratado antes, ni desde Íñigo Abad, o sea, desde ese entonces no se había retratado, o sea, recordemos que las fuentes que tenemos de Juan Ponce de León no eran sus biógrafos, sino que eran gente que lo menciona por encima dentro de textos más amplios. Salvador Brau no conocía de esta fecha, o sea, y ya en el 19, a principios del siglo XX la descubre y como consecuencia, pues está adelantando, tú sabes, la idea de que mira, hay un documento, esto y lo otro, nunca se ha dado a colación. Y dentro de estos ataques, pues, liberales de personas que no aprecian la historia, que nuevamente un periodista para que tengan en mente cuando estén escuchando tonterías de centros de periodismo investigativo, que de periodismo tienen muy poco, y de mercenarios tienen bastante, y de investigativo tienen también muy poco, sino que lo que tienen es auspicio, ¿no? Y a la misma vez, pues, personas que utilizan esos vehículos como máscaras para adelantar otras agendas. Vemos cómo el periodismo, dentro de su manifestación liberal, urbana, hasta cierto punto de vista protestante, ¿no? Siempre ha sido bastante corrosiva a lo que es la tradición y a lo que es la verdad. Y en este caso, pues vemos como un reportero de esa época estaba, pues, atacando abiertamente lo que eran los cimientos de la tradición puertorriqueña. Y Cayetano Colitoste, que es un hombre de influencia, que es un hombre bueno, en esa época no era la Cámara de Representantes, era la Cámara de Delegados, está como diciendo, espérate, pero aquí hay algo importante. Y ahí es que él se da la tarea a que, mira, vamos a celebrar esta fecha. Le escribe a José de Diego. Y de hecho, le escribe una carta muy bonita que no voy a leer porque yo hice un video, lo voy a poner aquí. No sé qué hora es, pero lo voy a buscar. Lo voy a poner en las tarjetas para que ustedes lo vean, ¿no? Y en esa carta él le alude a José de Diego de que pues él ha encontrado este documento y que sería propicio celebrar pues esta fecha tan importante porque sin duda alguna marca el natalicio de Puerto Rico, marca lo que es la incorporación de la isla del Valiente y Altivo Señor a lo que es la verdad del mundo de la cristiandad, ¿no? Y luego en el prólogo, pues el señor Huerga sigue hablando de este episodio histórico, ¿no? Y eventualmente se hacen las fiestas, como mencioné, se publica un libro que se llama Gratitud y Progreso, cuarto centenario de la colonización cristiana de Puerto Rico, que lo reeditaron hace algunos años y lo pueden conseguir en internet, y donde hay varias cartas de Cayetano y Colitoste aludiendo a este momento histórico tan importante, ¿no? Y luego, después de todo eso, que nuevamente pueden ver el video en el canal que hice en relación al 12 de agosto de 1508 y Cayetano Colitoste, luego Huerga empieza a hablar respecto a lo que hizo Vicente Murga en el 1958, patrocinado por Luis Muñoz Marín y me imagino que la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Porque está mencionando a Jaime Benítez en un momento, cómo el señor Murga comienza a desmarañar lo que es la biografía de Ponce de León y se sientan las bases para lo que va a ser este texto, ¿no? Está hablando de que el señor Murga pues estaba muy ocupado con su historia documental de Puerto Rico y tenía varios proyectos, de los cuales pues muchos no se dieron, pero uno de los que se dio fue este ensayo que básicamente pues retrata lo que es la biografía de Juan Ponce de León, un aproximamiento a él, específicamente en el 450 aniversario de lo que fue pues esa llegada de Juan Ponce de León a la isla de Borinquen, ¿no? Y como dice aquí, Murga deshace muchos entuertos que los cronistas han divulgado sobre Juan Ponce de León y los encara
pluma en ristre. Según Vicente Murga, el más concienzudo de los biógrafos de Juan Ponce de León, los antiguos historiadores y los modernos críticos no han sido muy generosos con el fundador primero, con el fundador y primer gobernador de Puerto Rico. Ay, Dios mío, con el fundador y primer gobernador del pueblo puertorriqueño. A unos y otros les propina una zurra literaria. Y aquí Huerga cita el ensayo de Murga, donde está precisamente pues dándole esos puñetazos historiográficos, ¿no? Menciona a Oviedo, que todo el mundo lo conoce como cronista del siglo que nos alude aquí, al siglo XVI, pero también menciona a Herrera, al Pedro Martín Anglería, a Alonso de Santa Cruz, a Lope de Gómora, al padre de las casas, obviamente, López de Velasco y a Juan de Castellano. Y entonces empieza a hablar de que realmente no se dedican tanto a Juan Ponce de León. Está hablando de cómo Herrera se inventa una historia o él insinúa que se inventa una historia. Pero lo que vemos aquí es que a través de su desglose está aludiendo a que según pasaba el tiempo, se olvidaba la figura de Ponce de León y se inventaban cosas. Y tras que se inventaban cosas, se metían cosas y se sacaban de proporción. Y según él, pues, el perro becerrillo y Leoncillo, que creo que era su hijo, su papá, termina tomando, pues, más espacio dentro de lo que es la historiografía que la vida misma del hombre que fundó Puerto Rico, ¿no? Y él habla de eso, ¿no? Y luego Huerga alude al año 2008, que dice que se cumplieron 500 años del inicio de la conquista y la colonización de Puerto Rico por Juan Ponce de León, y alude a las diferentes actividades que se hicieron, que parece que no fueron gran cosa, ¿no? Hubo uno en el centro de convenciones, también hubo un ensayo de este señor, Luis González Vales, y dice que pues que las celebraciones pues no fueron tan grandes como uno esperaría, ¿no? Precisamente porque pues es el 2008, ya estamos en un proceso pues, de crisis profusa y a la misma vez pues esta fecha del 12 de agosto pues no es muy conocida, 100 años después que ya se sabe, ¿no? Dios mediante pues en 100 años pues la gente la conocerá mejor, ¿no? Y luego al final del prólogo, Huerga toma tiempo para hablar respecto a lo que va a ser el libro y también va a enfatizar la figura de Juan Ponce de León II, que nuevamente pues hay bastante documentación y lo incluyen aquí, por eso pues la obra se llama La familia Ponce de León, porque nuevamente de Ponce de León uno hay poco, ¿no? Y me imagino que para hacer un libro sustancial pues van a recaer en la familia en general de Ponce de León pues para llenar las páginas de este volumen. Y ese es el prólogo y ahí es que empezamos. Y hay algo aquí muy importante que dentro de todo lo que él hace, ¿no? Y dentro de su posición en la iglesia y la situación de la iglesia, hay algo aquí que Huerga dice que no lo subrayé, pero él claramente alude a lo que es una verdad que hoy en día se ha olvidado, que es que la empresa de la conquista no fue una empresa de explotación económica como los marxistas quieren hacerle creer a la gente y como los filomarxistas repiten hoy en día, no fue una empresa de aniquilamiento, de genocidio, no fue una empresa de esclavitud transatlántica. Realmente la empresa de la conquista era una empresa espiritual, era una empresa evangelizadora, era una empresa de hincar la cruz en nuevas tierras. Y providencialmente eso tiene un significado muy grande porque pues ese es el mismo, son las mismas décadas. A la misma vez que está ocurriendo esto, pues el hervidero luterano está comenzando, ¿no? Y gracias a Dios la iglesia pierde un montón de alemanes en esos años, pero los recupera dentro de las almas de los aborígenes de estas tierras. Y hay que recordar, o sea, la empresa de la conquista fue una empresa espiritual contra el turco, contra el otomano. Esa era la razón principal, irse por atrás del turco, irse por atrás del turco para, tú sabes, neutralizarlo. Los turcos se estaban expandiendo en Europa, controlaban todo lo que era el mar Mediterráneo del este, ¿no? Controlaban esas costas pues de pues, Chipre, Cisjordania, lo que es Egipto, ¿no? Y obviamente Turquía y Grecia, ¿no? Y el Egeo. O sea, y era algo muy incómodo para las potencias europeas, para el papado,
Y pues esa era la amenaza maometana que siempre estuvo ahí, ¿no? Y que explotó con los otomanes y que en estos años, pues realmente presentaron problemas, más allá de los saracenos que ya habían atacado Francia con el califato Umayya español siglos antes. Pero el punto es que esto era una empresa de conversión. Y estos eran hombres de fe. Ustedes leen las capitulaciones, lean los documentos del papado en relación a la conquista. O sea, estos eran gente de fe. Y de la misma manera, la manera de la conquista española no es como te la venden, o sea, no es que conquistaron nuevas colonias, no, es que conquistaron unas tierras y le hicieron parte del reino. Por eso es que teníamos virreinado. Y la misma palabra colonia, a través de sus tres manifestaciones, la clásica, la liberal temprana y la marxista y filomarxista, son tres definiciones tempranas. Tenemos que recordar que la definición de colonia en esa época era la clásica, la idea de ir y de poblar, que de hecho se dice, Oviedo dice que Juan Ponce de León quería poblar, era un hombre de poblar, o sea, que era un hombre, pues, digamos, proactivo a sentar las bases para una sociedad, ¿no? Ese tipo de colonia era lo que se estaba haciendo aquí, y no era esta colonia temprana liberal de explotación, y no es la filomarxista, marxista actual de opresión ideológica, ¿no? Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente porque la empresa de la conquista era espiritual, era evangelizadora. Porque también tenemos que recordar algo muy importante. Juan Ponce de León pertenece a esa última generación de peninsulares ibéricos dentro de lo que fue la reconquista, que no es la conquista, estamos hablando de la reconquista, ese periodo de siglos en lo que los peninsulares íberos, aunque no son íberos, son, digamos, visigodos, españoles, católicos, whatever, reconquistan lo que es ese califato eh, abásid, no, Omeya, o los remanentes de los Omeyas, después que los abásidas tomaron el control en el mundo musulmán saraceno, de cómo ellos reconquistan. Y son 700 años de guerra, on and off, ¿no? No fue constante, pero on and off. Pero ya para el 1492 se acabó la guerra contra el moro. ¿Y qué sucede? ¿Qué van a hacer todas esas generaciones que tienen siglos de tradición bélica, siglos de fervor de reconquista? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí es que empieza la empresa de la conquista, de cómo estas nuevas generaciones pues se lanzan y tienes a gente como pues Juan Ponce de León, ¿no? Pero lo que sucede es que Juan Ponce de León no es una superestrella como Hernán Cortés o Pizarro, pero tengan en mente que como Juan Ponce de León habían cientos de conquistadores. O sea, hombres que de alguna manera u otra estaban conectados con la corona y salen a conquistar con varios hombres a su servicio y con las encomiendas de los señores taínos, ¿no? Y esa es la situación, o sea, tenemos que tener en mente, y esto es bien clichoso, ¿no? De cómo debemos analizar la historia desde donde ocurre y no desde donde la vemos. Eso es tan clichoso, porque, porque presenta un problema epistemológico, porque primero que nada estás asumiendo una posición liberal de que las cosas cambian. Las cosas no cambian, está el bien y el mal. La manera correcta de ver a la historia no es posicionarte en un punto histórico y entenderlo, no, 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 no. Es entender que nosotros estamos en un momento de profunda herejía, estamos en un momento de subversión total, de nihilismo cuasi absoluto, y estamos en un momento donde la historia está en un momento crítico desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista teológico, que es lo que realmente importa. Y como consecuencia no es que nos tenemos que ubicar no, 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 es que nosotros estamos muy mal en muchas cosas que esas personas no estaban mal y que sus antecesores tampoco, porque pertenecían a un mundo de tradición donde las cosas estaban y no pertenecían a un mundo moderno, liberal, donde las cosas están en un devenir constante, en un proceso de evolución y de cambio dentro de un espectro liberal particular, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a hablar aquí, de lo que hemos hablado en otros videos, pero tengan en mente eso. La Conquista era una empresa de fe, era una empresa evangelizadora, que gracias a ella fue que se fundaron las primeras familias, porque hubo españoles que se casaron con taínas, y me imagino que tuvo que haber en algún momento taínos que se casaran con mujeres, aunque fuera menos frecuente, pero se empezaron a casar y se empezaron a casar dentro del sacramento del matrimonio con la fe de Cristo y la iglesia. ¿Y qué es lo primero que se hace en Puerto Rico? Se monta Caparra, 1508. Tengo entendido que la gente empieza a llegar en 1509 y ya para el 1511 tenemos un blasón y tenemos más que nada una diócesis. O sea, habían ciudades en España que no tenían diócesis y nosotros tuvimos diócesis.
O sea, que no éramos una villa de Caparra meramente. O sea, teníamos un rango de ciudad casi. Teníamos un blasón, teníamos un obispado, y eso era lo que hacía grande a Puerto Rico y que lo sigue haciendo grande dentro de lo que es la historia de la humanidad. Y dentro de ese contexto entra Juan Ponce de León, un hombre que, como vamos a ver, tenía unas conexiones con la Orden de Calatrava, que lo llevó a tener conexiones con el rey Fernando, alguien que era amigo de Nicolás de Obando en Santo Domingo, alguien que llega a Puerto, bueno, llega a a la Española, no se sabe si fue a través del segundo viaje, pero llega a la Española en algún momento, en los 1490 o a principios de los 1500. Y en el 1508, ya siendo capitán de Salvador León de Higüey, sembrando yuca, creando celditos, vendiéndole la comida a la gente que volvía a España. Él se hizo rico, ¿no? Y tenía su familia, y ahí es que él aprovecha y busca la capitulación para conquistar a Puerto Rico, que tenemos entendido que ya ese documento desapareció, lamentablemente. Y ese es el contexto que tenemos que entender para comprender la vida de Juan Ponce de León de aquí en adelante. ¿Ok? Y nuevamente, estamos aprendiendo historia. Estamos utilizando el documento más al día de la vida de Juan Ponce de León, y el propósito principal de esta serie nuevamente es que ustedes puedan ver más allá de la programación, más allá de la propaganda, más allá del pecado, más allá del satanismo, que quiere hundir esta figura eh, en la desgracia, que la quiere hundir en la mentira, que la quiere hundir en cosas bien desagradables que nunca ocurrieron, y que si ocurrieron en términos de los abusos, en términos de la injusticia, que obviamente tuvieron que haber ocurrido, porque tampoco nos vamos a ir en la leyenda rosada, que es lo opuesto a la leyenda negra. O sea, esas eran las excepciones y no la norma, como hoy en día todavía ocurren injusticias y todavía ocurren cosas porque el pecado original es un hecho real, porque la imperfección humana es una norma. De la misma manera que hubo injusticias en ese momento histórico, las hay hoy en día. De que hayan matado a un indio por equivocación o por injusticia ocurre. De la misma manera que hoy matan a gente por injusticias todos los días. Y eso no es un proceso de opresión y de esclavitud y de imperio, porque esa no es la realidad histórica de la conquista, y esa no es la realidad histórica de la cristiandad. Esa es la realidad histórica del Islam, esa es la realidad histórica de los mongoles, esa es la realidad histórica de muchos imperios protestantes, pero no es la realidad de lo que es la empresa de la conquista, que es una expresión, que es una extrapolación de la verdad que es la cristiandad, Dios trino y su única iglesia católica, apostólica y romana. Y es importante entender eso porque eso es lo que nos hace puertorriqueños. Y eso es lo que lamentablemente se ha olvidado y se quiere extinguir para la opresión de todos los puertorriqueños de aquí en adelante. Y nuevamente, tengan en mente todo lo que dije, cualquier duda, cualquier pregunta en confianza. Y nada, chicos, seguimos explorando la obra. En el próximo video vamos a estar hablando de las primeras cosas de Juan Ponce de León en términos de su nacimiento y de dónde sale específicamente el estirpe. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo video y nada, suscríbanse y cualquier duda, cualquier pregunta la hacen aquí abajo. Chao, chao.